Hablar de energía nuclear es hablar de uno de los temas más delicados y a la vez más fascinantes de nuestra era. Desde el instante en que el ser humano liberó, por primera vez, la fuerza contenida en el núcleo de un átomo, nada volvió a ser igual. La energía nuclear se convirtió en un símbolo de progreso, de avance científico, de promesa de electricidad ilimitada, pero también en la encarnación del miedo, del poder absoluto y de la destrucción total. No existe otra fuente energética que despierte sentimientos tan opuestos: esperanza y terror, desarrollo y amenaza, vida y muerte. Durante el siglo XX, las bombas de Hiroshima y Nagasaki dejaron una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. Desde entonces, cada conversación sobre lo nuclear lleva consigo la sombra de ese poder devastador. Pero al mismo tiempo, esa misma energía abrió la puerta a una fuente de electricidad que no depende del carbón ni del petróleo, que puede alimentar ciudades enteras sin emitir gases de efecto invernadero. En ese dilema, en esa tensión constante entre lo útil y lo temible, se ha escrito la historia moderna del átomo. Hoy, en pleno siglo XXI, la energía nuclear es mucho más que un debate técnico sobre reactores y kilovatios. Es un campo donde se juegan las mayores batallas políticas y estratégicas del planeta. Porque quien domina la tecnología nuclear no solo asegura energía para su pueblo, asegura poder en las mesas de negociación, influencia en los conflictos internacionales y una voz de peso en la definición del futuro. La nuclear no es únicamente electricidad, es geopolítica pura. Y lo cierto es que el equilibrio mundial se está reconfigurando alrededor de ella. Potencias tradicionales como Estados Unidos, Rusia o Francia mantienen su posición gracias a sus programas nucleares, mientras que nuevos actores como China, India o incluso países más pequeños con ambiciones regionales buscan posicionarse en este tablero. En paralelo, otros países, carentes de esta tecnología, dependen de acuerdos, alianzas o incluso presiones para garantizar su seguridad energética. Pero no podemos olvidar algo: la energía nuclear no es neutral. Allí donde aparece, se multiplican los dilemas éticos, las tensiones diplomáticas y las preguntas que no tienen respuestas sencillas. ¿Hasta dónde usarla con fines pacíficos? ¿Cómo evitar que se convierta en un arma de chantaje? ¿Y qué hacer con los residuos que permanecerán miles de años en la Tierra, mucho después de que nosotros dejemos de existir? Esa es la paradoja nuclear, una misma fuerza que puede iluminar hogares o borrar ciudades del mapa. Y es esa paradoja la que hoy está definiendo el nuevo equilibrio de poder mundial. Para comprender cómo la energía nuclear está moldeando la geopolítica del presente, es necesario mirar tanto hacia atrás como hacia el ahora. Porque, en realidad, la carrera nuclear comenzó mucho antes de que la mayoría de nosotros naciera, y su legado sigue vivo en cada movimiento de las potencias mundiales. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en torno al átomo. Estados Unidos y la Unión Soviética emprendieron una carrera por acumular armas nucleares que convirtió al planeta en un tablero de tensión permanente. La llamada Guerra Fría fue también, en esencia, una guerra nuclear latente. La mera existencia de arsenales capaces de destruir la civilización entera funcionaba como una amenaza silenciosa. Esa doctrina, conocida como destrucción mutua asegurada, mantuvo a raya a ambos bloques. Nadie se atrevía a lanzar el primer golpe porque sabía que la respuesta sería igual o peor. Pero con el paso de las décadas, el átomo dejó de ser únicamente un instrumento militar y se transformó también en una herramienta política y energética. Los países comenzaron a ver que quien controla la tecnología nuclear tiene ventajas estratégicas enormes. No solo puede generar electricidad en cantidades colosales, sino también proyectar poder en las negociaciones internacionales. Un reactor nuclear no es solo un complejo industrial, es un símbolo de soberanía y de independencia frente a las potencias energéticas tradicionales. Hoy, en 2025, el panorama nuclear es más complejo que nunca. Estados Unidos sigue siendo una superpotencia con uno de los arsenales más grandes del mundo, pero ya no tiene la hegemonía absoluta. Rusia,
heredera del poder soviético, utiliza su fuerza nuclear como carta de negociación y como escudo frente a Occidente. China, por su parte, está invirtiendo de manera masiva en energía nuclear, no solo para alimentar a su gigantesca población y reducir su dependencia del carbón, sino también para consolidar su estatus de gran potencia global. India y Pakistán mantienen un delicado equilibrio marcado por su rivalidad histórica, ambos con capacidad nuclear militar y civil. Corea del Norte, aunque mucho más pequeña, ha convertido su programa nuclear en el centro de su estrategia de supervivencia. No puede competir en economía ni en tecnología convencional, pero el simple hecho de tener armas nucleares lo mantiene en la mesa de negociación internacional. Y mientras tanto, Europa vive sus propios dilemas. Francia defiende con fuerza la energía nuclear como base de su independencia energética, mientras que Alemania, en un movimiento polémico, decidió abandonar sus reactores tras el accidente de Fukushima, apostando por las renovables pero aumentando su dependencia del gas extranjero. Este contraste refleja cómo cada país interpreta lo nuclear no solo como una cuestión técnica, sino como una decisión de identidad y de rumbo geopolítico. No podemos olvidar Oriente Medio. Irán ha sido, por décadas, el epicentro de una disputa que combina religión, petróleo y átomos. Su programa nuclear es visto por sus aliados como un derecho legítimo, pero por sus adversarios como una amenaza existencial. Cada avance, cada inspección, cada sanción, es parte de un juego de poder que puede alterar la estabilidad de toda la región. Más allá del aspecto militar, la energía nuclear también se ha convertido en un campo de competencia tecnológica y comercial. Los países con capacidad para construir y exportar reactores, como Rusia con Rosatom o China con sus propios diseños, no solo venden energía, venden influencia. Cada acuerdo nuclear firmado con un país emergente es también una alianza estratégica, un compromiso a largo plazo que vincula a naciones durante décadas. Y aquí entra un punto crucial, el cambio climático. La urgencia de reducir emisiones ha devuelto a la energía nuclear un papel protagónico. Muchos gobiernos ven en ella una alternativa necesaria para evitar el colapso ambiental. Sin embargo, la sombra de Chernóbil y Fukushima sigue pesando en la memoria colectiva. ¿Vale la pena correr el riesgo de un accidente por la promesa de un futuro más limpio? Para unos la respuesta es sí, para otros no. Al final, lo nuclear no es solo una tecnología, es un lenguaje de poder. Cada país que la domina puede hablar más alto en las reuniones internacionales, imponer condiciones o resistirse a presiones externas. Y en un mundo multipolar como el que estamos viviendo, ese poder define quién lidera y quién sigue. Hablar del poder nuclear es hablar de un arma de doble filo que la humanidad todavía no ha aprendido a manejar con plena sabiduría. Por un lado, representa la capacidad de iluminar ciudades enteras, de reducir la dependencia de los combustibles fósiles, de ofrecer una salida al dilema energético que nos enfrenta al cambio climático. Por otro lado, sigue siendo la amenaza más grande que pende sobre nuestra especie. La posibilidad de que un error, un conflicto mal calculado o un gesto de arrogancia política desate una catástrofe imposible de revertir. Quizás el verdadero problema no está en la energía nuclear en sí misma, sino en lo que revela sobre nosotros. Porque en el fondo, cada reactor, cada ojiva, cada tratado firmado o roto, habla de nuestras obsesiones como civilización, la búsqueda del poder, el miedo a la vulnerabilidad, la desconfianza hacia el otro. Nos gusta creer que la tecnología nos hace más fuertes, pero lo cierto es que, al multiplicar nuestras posibilidades, también multiplica nuestros riesgos. Hoy, cuando vemos a potencias que se disputan reactores, que usan la energía como herramienta de influencia o que amenazan con las armas más destructivas jamás creadas, deberíamos preguntarnos, ¿estamos avanzando hacia un futuro más estable o hacia un equilibrio precario sostenido por el miedo? ¿Acaso no es el mismo miedo el que mantiene la paz y al mismo tiempo el que impide la verdadera cooperación? Lo nuclear nos recuerda que vivimos en un mundo donde la interdependencia es inevitable. Ningún accidente se queda dentro de una frontera, ninguna nube radioactiva conoce de pasaportes,
Ningún conflicto militar con armas atómicas sería un asunto local. Todo se globaliza, y eso debería obligarnos a reflexionar sobre nuestra responsabilidad compartida. Tal vez la pregunta más profunda no sea si debemos apostar por la energía nuclear o rechazarla, sino si estamos listos, como humanidad, para manejar un poder de semejante magnitud sin destruirnos en el intento. ¿Tenemos la madurez ética y política para que la tecnología sea un instrumento de vida y no de muerte? En última instancia, la energía nuclear es un espejo de nosotros mismos, puede ser luz o puede ser sombra, puede ser progreso o puede ser ruina. Y esa decisión, como tantas veces en la historia, no depende del átomo. Depende de nosotros.